Bien, el nombre del taller es Enfermo para Sanar y lo vamos a trabajar, como les decía, desde la biodecodificación y la constelación familiar para poder ir viendo cuál es el mensaje que trae la enfermedad para nuestra vida, ¿sí? Como les comentaba, en este taller vamos a honrar a Bert Hellinger, que es quien ha fundado y trabajado con las constelaciones familiares. Él nos ha abierto las perspectivas desde esta teoría sobre amar a la vida como es. Nos ha entregado las claves del éxito, de la abundancia y del amor, las claves de la salud y de la paz, y ha expuesto a la luz la dinámica sistemática profunda de la enfermedad. Y por otro lado, vamos a honrar a Rick Hammer, quien nos brindó la aportación revolucionaria sobre la causa, la estructura y el tratamiento de las enfermedades. Hammer es quien ha fundado la biodecodificación de enfermedades, comprendiendo que todo síntoma es producto de una emoción bloqueada que no hemos podido trabajar, ¿sí? Ambos nos hablan de que la enfermedad no es ninguna maldición, no es karma, no es mala suerte, sino que es una propuesta biológica, es decir, de nuestro cuerpo, para poder darle una solución a un conflicto emocional que no hemos podido resolver, ¿sí? Dando esta introducción, vamos a comenzar entonces a desplegar sus teorías para ir pudiendo comprender el origen de las enfermedades desde estos nuevos paradigmas. Imagino que todas las personas que están acá sabemos que todas las enfermedades tienen una causa emocional, que las emociones vienen con un mensaje que es para poder darnos guía a nuestra historia, a nuestra vida, sobre todo cuando hay cosas que no estamos pudiendo sanar, perdonar o trabajar en nosotros mismos. Es ahí en donde la enfermedad viene a mostrar que hay algo que necesitamos cambiar, ¿sí? Si nosotros nos resistimos a esa enfermedad, lo que hacemos es intencionar o intensificar aún más el síntoma. Por eso es importante poder integrar esta enfermedad y poder comprender sobre todo para qué está en nuestra vida, ¿sí? Veremos entonces cómo la enfermedad es el camino de vuelta a la salud, es un movimiento del espíritu que abre un reencuentro profundo con la vida y con el amor, es el final de un movimiento circular de reconciliación que puede atravesar varias generaciones. No hay curación sin sanación, y esta sanación, este nuevo abrazo a la vida como es, gana el pasado, el presente y el futuro. Es importante que podamos ver que no solo el mensaje de la enfermedad tiene que ver con algo que nosotros estamos viviendo en este momento, sino con situaciones familiares, ¿sí? Con situaciones dolorosas que se vienen arrastrando de generación tras generación por muchas generaciones, ¿sí? Abuelos, bisabuelos, nuestros padres. Todo síntoma tiene que ver con un conflicto emocional que hemos heredado a través de la sincronía familiar. Y bueno, el poder sanar, hablamos de sanar nuestro dolor emocional, no solo curar el síntoma o el dolor físico, ¿sí? Cuando nosotros sanamos el dolor emocional, entonces estamos sanando a la historia de nuestros ancestros, estamos sanando nuestra historia y a nuestros descendientes. Estamos implementando un nuevo patrón para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones que vengan después de nosotros, así que es un trabajo que va a perdurar por mucho tiempo en la estructura de nuestro árbol familiar. Por eso es muy importante poder darle voz, darle lugar a todos los conflictos que han vivido nuestros antepasados, que claramente como historia nosotros heredamos y vivimos también situaciones dolorosas
que nos han marcado, ¿sí? La enfermedad es un movimiento del amor, del espíritu, que nos lleva hacia la vida, deshaciendo el largo camino que hemos seguido para alejarnos de ella. La enfermedad solo aparece cuando nos hemos negado una y otra vez a afrontar conflictos con los que la vida nos retaba. Nosotros vivimos situaciones en nuestra vida que son dolorosas, que tienen que ver con la necesidad de trascender, es decir, poder implementar herramientas y recursos para evolucionar en nuestra historia. Una vez que nosotros podemos comprender ese mensaje y trabajarlo, es ahí en donde recuperamos el amor a la vida. Pero cada vez que se hace presente una enfermedad, estamos hablando de una persona que se está alejando del disfrute y del placer, sobre todo de la conexión con la vida, ¿sí? Cuando hablamos de esta desconexión del disfrute y del placer y de la vida, estamos hablando de enfermedades consideradas como más crónicas, profundas, dolorosas, ¿sí? Si bien el origen de todas las enfermedades es emocional, hasta incluso podemos decodificar una gripe, un dolor de panza, estamos hablando de enfermedades mucho más dolorosas que estas que también traen un mensaje, ¿sí? Esas que cuando perdemos el amor a la vida aparecen mostrando el camino que nos lleva simbólicamente a no existir, a morir, a perder la vida y a perder ese valor. Entonces, la enfermedad es la oportunidad de volver a reconectarnos con la alegría, el placer y la felicidad desde nuestra propia esencia, desde nuestra propia manera de vivir las situaciones, ¿sí? Seguramente, antes de que aparezca esta enfermedad, estuvimos reproduciendo en el tiempo historias familiares con creencias familiares que avalan y sostienen que las cosas son de determinada manera, correctas o no, y tenemos que actuar en función a eso que nuestro árbol nos enseñó como correcto. La enfermedad entonces es el resultado de nuestro rechazo a la vida, a la vez es una propuesta de solución tanto de nuestro sistema familiar como de nuestro sistema corporal. La misión de la enfermedad es llevarnos a la curación, pero no nos dejamos guiar. Nos enseña cómo la curación pasa por la sanación, por una reconciliación, pero solamente nos las enseña, pues es un camino que debemos recorrer nosotros conscientemente. Fíjense que cuando hablamos de sanación, estamos hablando de una conexión a nuestro árbol familiar, una reconciliación con nuestra familia, ¿sí? Estamos hablando de excluidos. En el árbol, cuando trabajamos el transgeneracional, el excluido o los excluidos son aquellos que tienen comportamientos que desafían al árbol y a los mandatos familiares. Por eso se los excluye. Pueden ser hijos no deseados, pueden ser personas que tienen algún vicio, personas que tienen alguna enfermedad, revolucionarios, las famosas ovejas negras, aquellos que vienen a desafiar el orden del clan, el clan se resiste a esos cambios y los excluye. La manera de excluirlos es simbólica, se deja de hablar de esa persona, se los rechaza, se habla de manera negativa, ¿sí? Se los minimiza. Entonces, siempre que estamos hablando de que aparece una enfermedad en nuestro árbol familiar, estamos hablando de que hay excluidos. Hay en nuestra historia familiar silencios, no dichos, situaciones de las que no se habla, situaciones que no se perdonaron, ¿sí? Entonces, el poder sanar emocionalmente habla de reconciliarse con el orden y el sistema familiar, ¿sí? Bien, entonces es importante saber que la enfermedad no va a sanar por sí sola. La enfermedad viene a mostrarnos la necesidad de un cambio. Ahora, el poder cambiar
el poder curarnos, el poder sanar, tiene que ver con nuestra responsabilidad y con el accionar que vamos a tomar a partir de la llegada de la enfermedad. Si uno enferma, hace un tratamiento clínico, pero no cambia nada en su historia, no cambia nada en su manera de ver la vida, en su percepción, la enfermedad va a volver, la enfermedad va a seguir, la enfermedad se va a inmunizar y a ser mucho más fuerte, porque el mensaje no fue captado, no tomamos con conciencia el mensaje de la enfermedad, ¿sí? Por eso lo fundamental es comprender que la enfermedad no es un castigo, no es algo que nos pasa por estar haciendo las cosas mal, sino porque tenemos una nueva oportunidad para cambiar y ver la vida, dirigir nuestra mirada hacia otro lugar, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es el lugar de dirigir la mirada hacia donde nos indica la enfermedad. Por lo general, lo que nosotros hacemos es dirigir la mirada a la enfermedad y al tratamiento. Lo tomamos como el protagonista y empezamos a reforzar la idea de la enfermedad como el llamado de atención y nos olvidamos del mensaje que está detrás, el espiritual, el de reconectarnos con la vida, el de poder volver a vernos a nosotros mismos. Seguramente si apareció una enfermedad es porque nosotros nos perdimos en el intento de vivir o sobrevivir, cumpliendo para el afuera las expectativas de los otros o buscando la aprobación de los otros. Entonces, la llegada de la enfermedad es la oportunidad de volver a vernos, de cuidarnos y de volver a conectar con ese amor propio que se perdió seguramente en alguna etapa de nuestra vida, ¿sí? No entendemos la enfermedad, hemos olvidado el lenguaje de los símbolos, de las señales, ya no sabemos ver la enfermedad. En Occidente, desde hace varios siglos, hemos perdido la capacidad de leer la vida. Yo siento que hoy en día estamos conectando nuevamente con la posibilidad de ver y trascender la enfermedad desde otro lugar. Antiguamente, en las tribus, en los pueblos originarios, habían mujeres, habían familias que se dedicaban a sanar a través de la tierra, a sanar a través de plantas, de la conexión con el sol, con rituales, ¿sí? Podían comprender que éramos uno con la naturaleza, con el universo, y eso con el tiempo se fue perdiendo y nos hemos metido en el mundo de Occidente con todo lo que tiene que ver con la productividad, con la ciencia, que también es necesaria, pero no lo es todo. Si no reconectamos con la vida, si no reconectamos con nosotros mismos, con la conexión con la naturaleza, con las señales del universo, es muy difícil trascender una enfermedad, y yo creo que hoy en día, más allá de que muchas veces nos perdemos en este intento de sobrevivir, hay mucha más conciencia y conexión, y sobre todo no estarían acá de no pensar que así sea, ¿no? Así que estamos haciendo un gran cambio como generación, que en definitiva es volver a los orígenes, es volver a aquellos momentos en los cuales, bueno, sí se sabía que la tierra tenía la capacidad de poder sanarse y sanarnos a nosotros mismos. La enfermedad en sí es temida, es despreciada, es desterrada y olvidada por los sanos, como lo fueron los excluidos por los buenos. La enfermedad viene a mostrarnos que estamos perdiendo la conexión con la vida, como nuestro árbol perdió la conexión con aquellos que consideraron malos por no cumplir con la orden del clan. Desde el principio de los tiempos hemos aprendido que hay algo que es correcto y hay algo que es incorrecto. Si nosotros remontamos a los orígenes a través de la religión, Adán y Eva fueron la señal de que hay un paraíso y de que hay un infierno, y que si no cumplimos las reglas que son impuestas, probablemente perdemos la capacidad de ir al paraíso, ¿sí? O la posibilidad, mejor dicho.
Más allá de la religión, más allá de la creencia de cada uno, esto es una creencia, una manera de ver que está implementada en nuestra conciencia colectiva de toda la humanidad. Todos sabemos que hay cosas que son correctas y hay cosas que son incorrectas, y dependiendo de cada árbol familiar es qué es lo correcto y lo incorrecto para la persona que cae y llega a ese árbol, y ahí vamos fundando y formando nuestra personalidad en función a lo que es correcto para pertenecer a mi árbol y lo que es incorrecto y me va a excluir de la capacidad de ser parte, a la posibilidad de ser amado y de ser integrado por mi clan. Entonces, siempre hubo una dualidad entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es blanco, lo que es negro, el paraíso, el infierno, ¿sí? Siempre estamos dividiendo el mundo en dos, entre el uno y el otro, y tenemos que empezar a pensar en una conciencia de unidad en la cual todos somos uno en el universo, y todos tenemos una misma información, que resonamos con el otro. Por eso muchas veces se dice por ahí que el otro es nuestro maestro, o que el otro nos muestra aquello que no podemos ver en nosotros mismos, ¿sí? El dúo enfermo-enfermedad muestra varias generaciones después, si hace falta, el desorden que trabó la transmisión de la vida en esta conciencia familiar. Cuando aparece una enfermedad, lo que está mostrando es que hay un desequilibrio en el orden de dar y recibir en el árbol, ¿sí? Hubieron generaciones en donde dieron mucho y no recibieron nada a cambio, o generaciones que generaron deudas, ¿sí? Tomaron sin dar algo en el árbol. Por ejemplo, si alguien en nuestro árbol mató a otra persona, intencional o no, nosotros vamos a pagar la deuda dando a cambio o nuestra vida o la vida de alguien más. Podemos sufrir abortos, podemos perder alguien de nuestra familia para compensar el orden familiar, ¿sí? Siempre las deudas que quedan en el árbol pendientes se compensan en las generaciones siguientes. Por eso es importante poder, desde Hellinger, dar el orden a cada uno en su lugar en el árbol, ¿sí? Esto lo trabajamos también cuando vemos el transgeneracional, en lo cual cada uno tiene que tener su lugar, el excluido tiene que volver al árbol, se tiene que hablar de lo que pasó, se tiene que aceptar a esas personas, aunque no comparta la manera en la cual viven o han vivido, son parte de mi árbol y tienen que estar ahí y se tiene que hablar de ellos, porque si no van a generar esas deudas pendientes que van a volver y se van a hacer presente en esta generación o en la que sigue, ¿sí? En el espejo del dúo, excluidor-excluido, creado y querido por el espíritu para introducir más fuerza y amor en el campo, gracias a la reconciliación esperada entre el perpetrador y la víctima. Y al no darse esa reconciliación, se espera que el espejo, por compensación, se reconcilie con su enfermedad y su vida para que produzca esa inyección de energía en el campo. Es decir, la enfermedad viene a mostrar a esos excluidos, ¿sí? Y a que nosotros podamos integrar a través de esos excluidos, a través de la enfermedad, perdón, a esos excluidos, reconciliándonos con nuestra enfermedad y reconciliándonos con el amor a la vida, ¿sí? Es ahí en donde nosotros le damos el orden a nuestro árbol, y es ahí en donde empezamos a vernos a nosotros mismos y empezamos a vivir en el presente, ordenando el pasado y ordenando el futuro. Todo lo que no se hace en función a vernos a nosotros mismos y proyectar mirando o a nuestros padres o a lo que nos faltó, o quedarnos con el rencor y el dolor de las deudas del pasado, va a hacer que la generación siguiente nos quede mirando a nosotros, que nuestros hijos tengan a padres ausentes, a padres que no lo pudieron ver, y se queden siempre mirando hacia atrás en el árbol. Por eso es fundamental el verse a nosotros mismos. Y este es el mensaje de la enfermedad. Cuando una enfermedad aparece,
hay mucha presencia del mundo externo y hay ausencia del mundo interno. Entonces el proceso es hacia adentro, es volver a vernos o empezar a vernos si nunca lo hicimos de esa manera. Cuando alguien decide abrirse a la vida como es, se abre a la conexión con el espíritu. Esta persona dice sí a todos como son, sí a los buenos y a los malos, sí a su vida como es, sí a sus conflictos, sí a la enfermedad como es. Estuvimos hablando al principio que es importante aceptar la vida como es, y esto es el mensaje que trae Hellinger. Las cosas son así y así son perfectas y así está bien que sucedieran, y si no nos hubiera pasado las cosas que nos pasaron, no tendríamos recursos, no tendríamos herramientas. Entonces el paso a la sanación emocional tiene que ver con la aceptación. Cuando nosotros hablamos de la aceptación, hablamos de no podemos cambiar al otro, no podemos cambiar la historia, podemos aceptarla, podemos incluirla y podemos reordenar la información en nosotros si eso no nos hace sentir bien. Podemos cambiar la manera en la cual nosotros vemos la vida o la manera en la cual nosotros dirigimos nuestra vida, ¿sí? Pero necesitamos para eso aceptar todo tal y como fue dado, porque si no lo aceptamos, no lo perdonamos. Y aquello que no perdonamos nos desconecta del amor y nos desconecta del placer y del disfrute. Cuando nosotros sanamos emocionalmente, no significa que nunca más vamos a vivir una situación que nos genere dolor, o no significa que nunca más vamos a atravesar situaciones difíciles para nosotros, porque la vida se trata también de trascender las dificultades, y vuelvo a insistir que si no atravesamos una necesidad, nunca evolucionamos, no tenemos la necesidad de desarrollar un recurso para crecer. Entonces, los obstáculos y las dificultades son necesarias para nuestra evolución y crecimiento personal. Y si no existe una dificultad externa, los desafíos internos también necesitamos reforzarlos o generarlos para poder obligarnos a tener una nueva herramienta, una nueva conciencia o un nuevo nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, sanar emocionalmente no significa que nunca más vamos a atravesar una dificultad, pero sí que esa dificultad va a ser nuestra elección para poder trascender, evolucionar y crecer, y no algo que viene heredándose como una deuda emocional, ¿sí? Pero más que nada tengamos en cuenta que esas deudas emocionales son esos excluidos que han sido considerados por nuestro árbol como malos o como que hicieron las cosas mal, esos silencios, esos secretos, y siempre estamos hablando de que si se guardan en las sombras del árbol es porque hay un gran juicio de valor, y en ese gran juicio de valor arrastramos culpabilidad y victimismo, ¿sí? En donde la culpabilidad está del lado de los malos y el victimismo está del lado de los buenos. Y ambas son estructuras que generan manipulación, ¿sí? La culpabilidad, como nadie quiere sentirse culpable, la vamos a proyectar en el afuera, ¿sí? Y vamos a estar siempre jugando con nuestro ego a yo no me siento, para no sentirme culpable, la culpa es del otro, proyecto mi dolor en el otro me hace daño, el otro me lastima, ¿sí? Y nos convertimos en víctimas, y quien sufre tiene más atención, quien sufre tiene logra mayor empatía con los demás, ¿sí? Es visto por el dolor, y cuanto más sufro, más me ven, entonces cuanto más me duele, más te muestro lo que me estás haciendo sufrir. El dolor físico y el dolor emocional son pruebas de este ego que quiere que el otro vea cuánto estoy sufriendo, ¿sí? Entonces, tanto la culpabilidad como el victimismo son trampas que genera nuestro ego, que genera nuestro inconsciente, para poder ir
sintiendo menos ansiedad, sintiendo menos dolor emocional, pero nos va corriendo constantemente a desafíos en los cuales muchas veces nos apega más al dolor y nos apega más al sufrimiento. Piensen en el vínculo y en la relación que les estaba hablando recién. Para no sentirme culpable y no sentirme malo, porque sentirme culpable me hace ser una mala persona o me hace sentir mal vista frente a los demás, me convierto en víctima. Y en la estructura del victimismo, cuanto más sufro, más empatía y más atención logro. Entonces, cuanto más me duele, más me van a ver. Y si estoy viviendo un conflicto de desvalorización o miedo al abandono, cuanto más me duela mi cuerpo, más te voy a hacer sentir lo mal que me estás haciendo, ¿sí? Y entramos en una trampa en la cual enfermamos para que se vea nuestro dolor emocional a través de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Son trampas, insisto, que nos estamos generando constantemente en nuestro inconsciente, y es por eso que la enfermedad viene a decir, hay algo que te está doliendo, pero no es el cuerpo, es tu espíritu. Entonces conectemos nuevamente con nuestra esencia, con nuestra, bueno, con el amor a la vida, como hablábamos al principio. En ese momento la fuerza de sanación llega a la persona, el enfermo se transforma en el canal de la energía del espíritu, única, capaz de producir transmutaciones, y gracias a esa fuerza de sanación se produce una mutación que es integrada por el campo y transmitida para siempre. Cuando hablamos de campo, estamos hablando de la sincronía familiar, ¿sí? El campo mórfico, que tiene que ver con la transmisión inconsciente que adquirimos a través de nuestro ADN mitocondrial cuando estamos dentro de la panza de mamá, en la vida intrauterina, ¿sí? Ese campo de energía transgeneracional la heredamos dentro de la panza de mamá en nuestra, bueno, gestación, ¿sí? Por eso cuando hablamos de campo estamos hablando de la energía del transgeneracional. Cuando decimos que entonces la integramos a nuestra familia, integramos a nuestra información, nos estamos integrando a nosotros mismos, porque cuando rechazamos a nuestra vida, lo que estamos haciendo es rechazar a nuestra familia, y viceversa. Si rechazo a mi familia, estoy rechazando a la parte mía que se parece a ellos. Entonces, me rechazo, y en ese rechazo a mí, estoy rechazando a mi vida, al disfrute, al éxito, a la abundancia, al amor y a todo lo que conlleva en nuestro bienestar, ¿sí? Porque nuestra mente es capaz de crear hasta nuestra economía, hasta nuestra profesión, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida es creado por cómo nosotros vemos la realidad, y eso tiene que ver con nuestra familia. Entonces, si rechazamos a alguien de nuestra familia o a la familia completa, estamos rechazándonos a nosotros mismos y rechazando a la vida, ¿sí? Y va a ser muy difícil conectar con el placer y el disfrute. Bien. Ay, no sé quién tiene el micrófono, no lo llego a ver. Ahí está. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Vamos bien, Yami. Perfecto. Bien, la nueva medicina de Hammer afirma y demuestra que un conflicto biológico sin resolver es el desencadenante de las enfermedades, que confirmamos con la toma de conciencia de Hellinger, añadiendo que el conflicto es la repetición de un desorden sistemático grave de un antepasado. Cuando hablamos de un desorden sistemático, es este desorden entre el dar y el recibir, cuando no hubo equilibrio en lo que un ancestro dio y lo que el ancestro recibió. Son las deudas que se van
traspasando de generación en generación. Esto lo estamos unificando porque Hammer descubre que la enfermedad aparece tras el estrés generado por un conflicto inesperado. Vivo una situación traumática que no pude resolver, que es inesperada, que siento que no tengo la posibilidad de solucionarlo y que trasciende todos los valores que yo adquirí en mi vida. Es ahí cuando yo vivo ese shock emocional que se genera la adaptación biológica que Hammer llama enfermedad, ¿sí? Hellinger le suma a esta teoría, no es que Hellinger trabaja en conjunto con Hammer, ¿sí? Yo estoy haciendo estoy uniendo estas teorías, pero no es que Hellinger haya trabajado con la teoría de Hammer. De hecho, son los dos de épocas muy similares y han trabajado en sus campos independientemente, ¿sí? Pero en la teoría de Hellinger nosotros le agregamos que también la enfermedad es un conflicto que viene a mostrar que antes también pasó lo mismo. En otra generación, con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis padres, ellos también han vivido una situación de estrés que no han podido resolver y o generaron la enfermedad ellos o no la generaron y generaron la deuda y la enfermedad va a venir a mí o en mi generación, ¿sí? El matiz añadido con biológico significa que se trata de conflictos inscritos en nuestra biología y nuestro desarrollo como especie animal. Todo conflicto tiene que ver con aspectos de nuestra supervivencia, a lo que todos los seres vivos se han enfrentado desde que nació la ameba, nuestra tatarísima abuela, ¿sí? Es decir, que obviamente que cuando hablamos de conflicto biológico estamos hablando de nuestro cuerpo físico, pero que tiene que ver con la adaptación de la especie humana a la cultura y la sociedad del momento, ¿sí? Todo lo que nosotros realizamos son adaptaciones en nuestra personalidad para poder pertenecer al mundo en el que vivimos hoy, ¿sí? Las personas de mi generación no hemos nacido con un celular y nos hemos adaptado, probablemente en nuestra adolescencia, a vivir con el celular. Hoy las generaciones de nuestros hijos han nacido con esta herramienta y ya es parte de su vida, ya es parte de la comunicación que tienen con el mundo externo, es parte de su educación, ¿sí? Esto significa que nosotros nos vamos adaptando a la sociedad que vamos viviendo en cada momento, ¿sí? Y así como nos adaptamos a la sociedad, vamos realizando cambios biológicos. Antiguamente necesitábamos una figura corporal a vivir sin cultura, sin cuchillo, sin tenedor, necesitábamos cazar nuestra presa por nuestros propios medios, triturar la comida con nuestros dientes. Hoy todo eso ya no es necesario y nuestro cuerpo físico se fue amoldando a una dentadura mucho más chiquita, en la cual no necesitan de tantas piezas dentales, ya no necesitamos que nuestras muelas sean tan anchas para masticar las hierbas, no necesitamos de colmillos tan puntiagudos para desgarrar la carne, porque tenemos cuchillo, tenedor, olla y un montón de cultura para facilitar el triturar y la alimentación, ¿sí? Así como se adapta la biología a lo nuevo, también la enfermedad es parte de esa adaptación a todo lo que nosotros estamos viviendo. Siempre vamos a hablar de lo mismo, dependiendo de el órgano que fue afectado, es el conflicto biológico que estoy viviendo, tiene que ver con el conflicto emocional. Si son mis piernas, me voy a preguntar en dónde no estoy pudiendo avanzar, o cuándo sentí que avanzar no iba a ser posible para mí, ¿sí? Cuando estamos hablando de las mamas, me voy a preguntar por mis hijos, me voy a preguntar por mi madre, porque tiene que ver con el hecho de amamantar, y nuestro cuerpo físico es muy básico, y así de básica son nuestras emociones, quienes la complican somos nosotros a través de los pensamientos y a través de las explicaciones que queremos darle a esas, bueno, a esas funciones que se interpretan
fácilmente. Bien, una enfermedad aparece cuando hay dificultad para adaptarse al mundo y a la realidad, cuando hay un miedo constante a ser abandonados, cuando hay problemas académicos que tienen que ver con el rendimiento, con el abandono, con la escolaridad, con la dificultad para el aprendizaje, en las relaciones sociales desinhibidas, cuando hay poca o nula inteligencia emocional, cuando hay un comportamiento agresivo hacia sus pares. En el desarrollo desarrollan un apego reactivo, lo que significa que rara vez buscan consuelo cuando sienten malestar. Es decir, se aíslan y no le buscan la explicación a lo que están viviendo, sino que lo proyectan fuera, entonces perdemos la oportunidad de trascender esa dificultad, ¿sí? Y más allá de esto, también sabemos que hay excluidos en el árbol cuando aparecen enfermedades de trastornos psiquiátricos, cuando aparecen dificultades en lo escolar, ¿sí? Cuando hay violencia dentro de la familia, siempre estamos hablando de que en el árbol hubieron esos excluidos que han generado deudas emocionales en el árbol y que han sido considerados los malos de nuestra familia. Si no somos capaces de encontrar una respuesta al conflicto, entonces nuestro cerebro lo va a hacer por nosotros. Busca esa respuesta en la memoria de la especie, inmensa, hemeroteca e inscrita en nuestros genes. He seleccionado entonces un programa de adaptación biológica entre los que funcionaron en toda la historia animal. Nuestras condiciones de vida ya no son las mismas y estos programas ya no generan la solución concreta al conflicto, pero sí son la metáfora que nos permite llegar a esta ilusión. Es importante comprender que el cerebro va a buscar programas arcaicos, ¿sí? Si yo estoy diciendo que no puedo digerir lo que me dijo mi mamá, va a generar más jugos gástricos para que yo pueda digerir la comida, y voy a sentir acidez. Es así de simple, lo que no significa es que la acidez borre el malestar que yo tengo con mi mamá, ¿sí? Porque estamos viviendo en una era de relaciones, de comunicaciones, de vínculos, en la cual poder tener un vínculo sano con el otro es parte de la necesidad biológica para sobrevivir. No somos seres aislados, no podemos vivir en la individualidad, siempre necesitamos del vínculo con el otro, y vuelvo a insistir, en esta era nuestra herramienta es la comunicación, entonces siempre necesitamos poner en palabras las dificultades. Y todo lo que no ponemos en palabras va a generar la adaptación biológica. ¿Bien? Por eso les decía que la solución biológica no es la solución emocional. Y si nosotros nos basamos solo en un tratamiento clínico, nunca vamos a sanar por completo, a curar y trascender la enfermedad. Sí es necesario el tratamiento clínico, pero no nos podemos olvidar del tratamiento emocional, de reflexionar sobre lo que estuvimos viviendo y sobre todo del para qué estoy transitando esta situación hoy. En los conflictos nos vemos retados a dar lo mejor de nosotros mismos. Siempre que tenemos una dificultad, nuestros mecanismos de adaptación van a desarrollar recursos, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia actualizante que lo que significa es que siempre se actualiza nuestra personalidad para desarrollar recursos de adaptación. Esto es lo que en algunas teorías se llama resiliencia, ¿sí? Siempre frente a una dificultad voy a tener recursos para trascender. Entonces yo les decía, si nosotros no tenemos dificultades, no evolucionamos. Y si nosotros frente a una dificultad no generamos recursos, vamos a enfermar, ¿sí? Entonces el conflicto viene a sacar una fuerza
adulta de la que nosotros disponemos, necesitamos frente al estrés soltar los miedos. Ustedes pónganse en situación. Cuando vivimos una situación de estrés intenso, actuamos y después al otro día decimos, no sé cómo hice eso. Si lo hubiera pensado, no hubiera actuado de determinada manera, no hubiera hecho, y obviamente después te duele todo, te sentís tensionada, porque se activaron todos los mecanismos de supervivencia, encontramos la solución, pero si nosotros tenemos que pensarlo previamente, sentimos miedo, sentimos rencor, sentimos dolor, ¿sí? Y no lo podemos llevar adelante. En una situación límite, olvidamos el miedo, olvidamos los rencores y activamos todos los mecanismos defensivos, ¿sí? Frente a lo que demanda la situación de la hora. El conflicto que no resolvemos desencadena la enfermedad, es un rechazo al presente y a la vida, y es el motivo por el cual uno es incapaz de enfrentarse a un conflicto, es la fidelidad a una intrincación y al campo de creencias de un ancestro. Por amor ciego a este antepasado, tendremos la misma debilidad que él, reproduciremos su rechazo a la vida y al amor, y reproduciremos este rechazo fundamentalmente con nuestra madre y con nuestro padre, ¿sí? El amor a la vida es amor a nuestros padres. El rechazo a nuestros padres es rechazo a la vida. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos han dado la vida y es nuestra primer conexión al mundo externo. El nacimiento es nuestro primer éxito en la vida. Si nosotros tenemos un nacimiento natural, vamos a ser personas con herramientas y recursos. Si hay una dificultad en el parto, ya somos personas condicionadas a necesitar de un otro para nacer. Y condicionamos el éxito en la vida. Es muy importante el vínculo con nuestros padres, es muy importante las herramientas que ellos nos brindan, porque es el disfrute, el placer y el éxito que va de la mano de la abundancia y que va de la mano de la felicidad. Por eso Hellinger habla del perdón, y el perdón es aceptar al otro como es. No es te perdono y olvido lo que yo sufrí, sino acepto que vos sos así y yo no te puedo cambiar, y eso es liberarme del dolor que me lleva emocional el no perdonar, ¿sí? Nunca habla de un perdón de juicio de valor. Te perdono porque yo soy bueno y tengo la capacidad de decir que lo que vos hiciste está mal, pero lo acepto. No tiene que ver con perdonar el accionar. Muchas veces mamá, papá nos hicieron mucho daño, ¿sí? Y podemos decidir que no sean parte de nuestra vida, pero tenemos que aceptar que no podemos cambiar lo que hemos vivido. Y eso es soltar, y eso es avanzar. Hasta que no aceptamos, no logramos todo lo demás. El conflicto es la oportunidad de la conciencia familiar para que el vivo se dé cuenta, suelte algo de sí, entre el orden del espíritu, y así resuelva un desorden anterior o permita una reconciliación y que él mismo crezca. Cuando la persona resuelve su conflicto, la conciencia familiar la adopta como a un antiguo, como una fuente de recursos y resonancia sanadora para todos los vivos, ¿sí? Por eso todo lo que nosotros adaptamos a nuestra conciencia va a cambiar la conciencia de nuestros hermanos, va a cambiar la conciencia de los vivos del árbol y va a cambiar la conciencia de los descendientes, porque es un nuevo programa en el orden familiar. Nosotros podemos tener una fidelidad inconsciente y un amor de apego con un ancestro que ni siquiera conocimos y del cual no sabemos la historia, porque esa resonancia es inconsciente, ¿sí? Y aparece en nuestra dificultad. Nosotros no solo sentimos fidelidad y queremos que nos quieran los que conocemos. Esa fidelidad trasciende cualquier situación consciente, cualquier vivencia del presente, porque es una resonancia que viene mucho más allá de lo que hemos vivido
en este plano, nosotros mismos, ¿no? Tiene que ver con lo que han vivido ellos. Yami, Sí, escucho. una consulta. Cuando vos explicaste esto de si lo podrías volver a retomar, no me quedó bien claro, esto de que algo así como que los excluidos, los que quedan excluidos en el árbol, de alguna manera se reflejan después en enfermedades psiquiátricas, en dificultades de aprendizaje. Todo desorden en el árbol va a generar una enfermedad. Y cuando nosotros hablamos de desorden en el árbol, estamos hablando de excluidos. Excluidos son aquellos que para la conciencia familiar no hicieron lo correcto. Lo que no significa es que realmente sea así. Un excluido puede ser una persona alcohólica y que por vergüenza no hablo de esa persona. Un excluido puede ser alguien que sufrió una enfermedad. Piensen que hoy en día hay un montón de enfermedades que nosotros tenemos más conscientes, pero antes habían vergüenzas tras las enfermedades. La tuberculosis se guardaba en secreto, el SIDA no se hablaba, ¿sí? Habían también tabúes detrás de cada enfermedad, y eso era no hablar de la muerte de tal persona para no hablar del conflicto por la vergüenza, y ha quedado como guardada. Los ¿Eh? abortos, Ah, ¿sí? Los abortos que fueron naturales como inducidos, también en muchas generaciones quedaron guardados en secretos. Y no tiene que ver con si está bien o está mal, sino con el juicio de valor de la conciencia familiar. Si la conciencia familiar emite un juicio de valor al aborto, la persona que perdió un embarazo lo va a guardar en secreto. Si no hay lugar en el árbol para poder hablar del dolor que me genera, lo voy a guardar en silencio, ¿sí? Y esos desórdenes después aparecen en personas autistas que vienen a decir no puedo hablar del secreto familiar, ¿sí? Va a aparecer en personas psiquiátricas en las cuales en delirios van a hablar del desorden familiar, ¿sí? Lo digo entre comillas porque nosotros cuando hacemos la formación, vos Pau estás en la formación, vemos por ejemplo a Fletcher, que era psiquiatra y que empezó a descubrir, y también Jusenberger, que era bueno, psicóloga que empezó a trabajar con el árbol genealógico. Empezaron a ver en sus pacientes psiquiátricos que detrás de los delirios hablaban de historias, ¿sí? Y al hablarlo con sus familiares, veían que lo que estaban contando era un bisabuelo que había estado en campos de concentración, ¿sí? Hablan de historias y secretos familiares. Lo que pasa es que el enfermo psiquiátrico lo complementa con el plano de la ilusión y lo imaginario. Pero detrás de todo eso está hablando de la historia familiar, ¿sí? Pero son, por lo general, a lo que yo me refería, de las enfermedades congénitas, ¿sí? O las dificultades que vienen a muy temprana edad, cuando hablaba de los excluidos. Cuando estamos hablando de una enfermedad de alguien que ya es grande, adulto, ya tiene más que ver con la deuda emocional y con el shock biológico vivido por ese adulto, ¿sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, ya me quedó muy claro, muchas gracias. Bien, tiene más que ver con todas las dificultades de nacimiento o de temprana edad que vienen a mostrar, bueno, situaciones de nuestro árbol familiar. Bueno, hay muchas enfermedades estructurales que dependen de la historia del individuo. Un síntoma puede tener varios resentires y programantes. La emoción es lo que da sentido a nuestra vida. La clave es encontrar la emoción bloqueada. La influencia psíquica es muy importante para poder biodecodificar. ¿Qué hacemos nosotros en una terapia de bio? Es encontrar la emoción bloqueada. Hay una emoción que quedó bloqueada,
que genera toda la adaptación física. Y es muy importante la influencia psíquica, que es nuestra creencia. Nosotros, si no sabemos qué creencia avala que ser yo está mal, nunca voy a saber cuál es la causa de mi enfermedad, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque por lo general el rechazo a nosotros mismos es porque nos dijeron que ciertas conductas están mal. Y como yo las hago, o porque a mí me sale hacerlas de esta manera, entonces lo que yo hago está mal, yo soy malo, yo voy a ir al infierno. Y así un sinfín de creencias que hacen que lo guarden en la sombra. Esto no lo voy a hacer porque esto me convierte en malo. Y empieza el juego, la trampa del ego, entre la culpabilidad y el victimismo. ¿Bien? Yo soy malo, entonces para no sentirme malo, vos me haces sentir malo, proyecto la culpa afuera, y empieza la guerra del ego y de la culpabilidad y demás. ¿Bien? Entonces es muy importante saber que no es cualquier emoción bloqueada y que no es cualquier función biológica, es la historia de esa persona en particular la que nos va a ayudar a decodificar su conflicto. Todos nosotros vivimos situaciones que tienen parecido con otros, pero que es única e irrepetible en nuestra historia familiar. Entonces nunca podemos decodificar en términos genéricos, ¿sí? Yo siempre lo que digo en términos genéricos son ejemplos de teorías o son ejemplos de experiencias, pero nunca es tu situación puntual. Puede resonar como no, porque tiene mucho que ver con la psique, que es la influencia. Después les sugiero, a quien le guste o no, puede leer el mito de Psique y Eros, que habla mucho de lo que tiene que ver el amor a la vida, ¿sí? Que significa alma o significa vida, y Eros es el amor. Y bueno, en la psicología tomamos los mitos siempre para poder comprobar las estructuras, cómo se van formando, y es muy lindo ese mito para poder ir viendo cómo la influencia externa va perdiendo el amor a la vida, ¿sí? Pero bueno, es un mito bastante largo, a quien le interese lo puede leer. Bien. Cuando nosotros estamos hablando de la poca inteligencia emocional, pueden ser adultos que se frustran con facilidad, ¿sí? Carecen de asertividad y empatía y cuentan con un vocabulario emocional pobre y tienen dificultades para canalizar adecuadamente sus emociones. Nunca estamos hablando de intelecto, ¿sí? Estamos hablando de cómo gestionamos nuestras emociones. Muchas veces en la adultez no sabemos identificar emociones, ¿sí? No sabemos lo que nos está pasando y esto nos genera una gran frustración o tenemos muy poca tolerancia a la frustración y no nos permite ver lo que es mejor para nosotros en este momento. Poder decidir con asertividad es esto, es poder decir, esto es lo mejor para mí hoy. Esto no es correcto porque no me haría sentir bien a mí. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos, todo esto que estoy diciendo es imposible, ¿sí? Bueno, ¿dudas? ¿Vamos bien? Bueno, anteriormente yo les decía que en biodecodificación buscamos el bloqueo emocional para poder comprender el origen de la enfermedad y ahí poder biodecodificar. Bio es, podemos decodificar el síntoma biológico. ¿Qué significa esto? Podemos encontrar el programa. ¿Esto lo va a sanar? No, porque el sanar tiene que ver con lo que la persona hace con esto. ¿Qué va a hacer la persona con esto que acaba de descubrir? Bien, y eso únicamente lo puede saber la persona que viene en consulta. Y hoy lo que vamos a hacer es trabajar en nosotros mismos para poder comprender cuál es el origen de nuestra situación conflictiva. Si alguien de ustedes atravesó o vivió una situación de enfermedad,
lo puede hacer al ejercicio a través de esa enfermedad, y si no, y vivió una dificultad, lo puede hacer al ejercicio a través de esa dificultad, ¿sí? Porque les va a servir para poder comprenderse mejor a sí mismas. Bien, antes de empezar con el ejercicio, ¿quieren preguntarme algo? Yami, no puedo asociarlo yo con cuando vos decías que una de las cosas que podían aparecer son problemas académicos, por ejemplo, bajo rendimiento al estudiar o algo por el estilo. No lo puedo relacionar a eso, me llamó la atención. ¿No lo puedes relacionar con qué específicamente? Con el tema de la enfermedad, de la biodescodificación, cómo podemos hacer, una persona viene por un problema de rendimiento, de bajo rendimiento académico. ¿Qué sucede? Me parece que sucede seguido, ¿no? O muchas veces. Con una dificultad, con una Sí, que dificultad las personas sí, de aprendizaje. Disculpame que se siente un poco de ruido afuera. Sí, dificultad de aprendizaje, dificultad de concentración. Ahora está pasando mucho eso. Entonces, ¿cómo lo relaciono, por ejemplo, en la biodecodificación con respecto a lo que puede ser la historia con los padres o con la familia, no sé. En Se me hizo realidad, ahí, se me complicó. En realidad tiene que ver con un sentido de desvalorización. Me siento inútil, no me siento capaz, entonces no rindo y no soy suficiente para mi familia, ¿sí? Y si yo digo todas estas palabras, hablo de un excluido. Hay un excluido que sintió que no era suficiente para su familia, que no era suficiente para su mamá, para el orden familiar, ¿sí? Y va a mostrarse a través de esa dificultad de aprendizaje. Pero no estamos hablando de alguien que no aprueba un examen, estamos hablando de dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Que se puedan considerar que se sostienen en el tiempo. Hoy en día hay mucho de hiperactividad, ¿no? Hay niños hiperactivos que hasta incluso se medica por eso. Yo siempre digo lo mismo, yo no estoy en contra de la medicación psiquiátrica porque muchas veces es necesaria y sin esa medicación no se puede trabajar ni en la conciencia ni en el inconsciente. Pero también es real que hoy en día, en el ritmo que llevamos, no tenemos los tiempos que tienen los niños para las cosas, ¿no? Entonces, no es un niño hiperactivo, es un niño que está jugando, como juega cualquier niño, pero hay un adulto a veces que no puede comprender que necesita de esos tiempos y esos espacios, ¿sí? O pretendemos que los niños estén sentados, calmados, que no hablen y no pisen a los adultos, ¿sí? Un montón de situaciones que en realidad están hablando de llamados de atención, de personas no vistas en el árbol, ¿sí? Por eso se los relaciona con los excluidos, ¿bien? Porque necesitan como más atención y ser vistos, ¿sí? Yami, ahora que vos estás diciendo esto, específicamente me encontré con dos personas últimamente que tienen problemas con los hijos, ¿no? Compañeras de trabajo, así, conocidas mías que tienen problemas con los dos hijos, incluso, cada una de ellas. Ahora, yo cuando alguien me cuenta eso, ¿viste? Empiezo a investigar un poquito en la vida como para ir asociando la teoría con todo lo que me cuentan las personas. Estas dos personas, dio la casualidad, una tienen déficit de atención, los nenes,
y están en tratamiento por lo que vi ya desde hace tiempo. La otra tiene algún tipo de problema con las matemáticas y qué sé yo, tiene algún déficit así, pero lo está manifestando ahora, por lo tanto la madre está investigando. Pero me llama la atención ahora cuando vos decís de los excluidos, que los dos abuelos bebían mucho. No sé si eran alcohólicos, pero a los dos abuelos, los dos abuelos pasó eso. Yo dije, pensé, un abuelo que bebió mucho, que tenía la mente así por ahí como perdida, ¿se podría llegar a manifestar también en un síntoma en los nietos de un déficit de atención o algo por el estilo? Sí, sí, pero eso habla de secretos familiares, ¿sí? Siempre que estamos, recuerden que en Bio no trabajamos con niños, trabajamos con las familias, ¿sí? Siempre que estamos hablando de esto, hablamos de secretos. Y Bea, vos estás en la formación, recordá que el alcoholismo tiene que ver con el borracho dice la verdad, con los secretos. Hay secretos, pero secretos de la familia y secretos dolorosos, ¿sí? No es el alcoholismo, es el por qué la persona bebe para olvidar. Una pregunta, ¿Sí? ¿tiene que ver con las adicciones también? También. Pero siempre digo lo mismo, las adicciones es una enfermedad, es una adaptación que hace el inconsciente para evadir la realidad, ¿sí? Porque la realidad es dolorosa. Ahí me preguntaban sobre el mito, es la mitología griega, no es un libro. Es la mitología griega, el mito de Eros y de Psique, ¿sí? Y lo otro. Bien, las adopciones son excluidos en sí, ¿sí? Ahí me preguntan sobre las adopciones. ¿Qué pasa si no conozco a mi árbol biológico? El árbol adoptante con las adopciones trae a un excluido del árbol, ¿sí? Y es un espejo del árbol de la persona que fue adoptada. Eso es sincronía energética en la cual tu árbol de origen es igual al árbol adoptante, ¿sí? Se trabaja con el árbol adoptivo porque tiene la misma energía, pero en opuesto, y tu árbol adoptivo está hablando de que hay un excluido antes de la persona que adoptaron, ¿sí? Que la trajeron de vuelta a través de la adopción. Y muchas veces pasa cuando no se puede tener hijos, ¿sí? Hay excluidos, entonces se paga la deuda. No puedo tener hijos porque hay hijos no reconocidos en mi árbol, o hay abortos que no se pudo hablar de eso, ¿sí? Bien, Eros y Psique se escribe así, Romy. Es Psique de alma, pero también significa vida. Y Eros significa amor, y Freud lo tomó para los instintos de vida, ¿sí? Freud toma el mito de Eros y de Tánatos, que son instintos de vida e instintos de muerte. Pero el de Eros y Psique es amor a la vida. Y tiene más que ver con la enfermedad y tiene más que ver con las creencias. Una pregunta, ¿qué significa el adicto rechazado problemático en la familia? ¿Es el que más le tendríamos que prestar atención por el comportamiento? ¿Qué significa el adicto rechazado en la familia? Sí, el problemático. El que sí. La adicción es la adaptación biológica, porque es la enfermedad, ¿sí? Nosotros vemos a los adictos como personas que eligen conscientemente beber y que podrían beber, consumir, comer y tener relaciones tóxicas, porque no lo dejemos de lado, también es una adicción los vínculos. Nosotros lo vemos como alguien malo o alguien que está haciendo algo que no está bien, pero en realidad la adicción es la solución para evadir el dolor emocional,
¿sí? Entonces hay algo que está mucho más profundo de lo que realmente es la adicción, ¿sí? Sí es un llamado de atención y como familia hay que acompañarlo, pero más que nada está hablando de cosas más arriba, abusos, muertes, violencia, ¿sí? Está hablando del desorden familiar mucho más arriba de la adicción. ¿Respondí tu pregunta, Analía? Sí, sí. Sí, igual me había quedado claro ya con algo que habías dicho. ¿Cómo? Como que me había quedado claro con algo que habías dicho, como los excluidos. Era excluido él, era un excluido, adicto, problemático. Esta persona en la familia era un excluido y quería saber por qué con los excluidos. Son los rechazados, cuando estoy acá, pues no me acordé de qué se trataba. Y eso, de no hablarse de las adicciones, de no hablarse de la persona, puede traer en la descendencia alguna dificultad, ¿sí? Con respecto a... quería saber cuando dijiste sobre la relación de los padres, está relacionado con la vida, cómo se hace cuando los padres te quieren cambiar a su voluntad. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Porque en realidad nosotros condicionamos nuestro accionar para complacer al afuera, ¿sí? Y por lo general el afuera es nuestros padres, ¿sí? Que son quienes nos dan la regla o las normas, y muchas veces están incluidos los abuelos, parte de la crianza y demás. El amor a los padres como amor a la vida es porque hemos nacido de esos padres y es quienes nos conectan a la vida. Lo importante es trabajar en nosotros, en aceptarnos y no buscar su aprobación, y aceptar también a ellos. Esto lo voy a decir porque me parece que es la mejor manera de explicarlo y que se entienda, o al menos la más fácil que entiendo yo. Nosotros cuando nacemos desordenamos nuestra psique, que es nuestro inconsciente. En realidad no es nuestro inconsciente, la psique va más allá del inconsciente, es nuestra creencia. Desordenamos nuestra psique para dar orden al árbol familiar. ¿Qué significa esto? Yo soy una persona que tengo determinado carácter y determinadas conductas que no encajan en el árbol. Entonces el árbol te va a decir, no, vos no podés comer con la boca abierta, vos no podés dormir a las 12 de la noche, ¿sí? Nos va amoldando a su norma. Esto que estoy diciendo no está ni bien ni está mal, si son normas de la casa. Hablo como para que se entienda, pero son cosas mucho más profundas. No podés usar pollera, porque si usas pollera es de atorranta, ese trabajo no te conviene, ¿sí? Porque no es rentable. Son mandatos familiares, ¿bien? O tenés que casarte en determinada edad, tenés que tener hijos, tenés que buscar un marido que te mantenga, no sé, cualquier creencia va a condicionar lo que nosotros tenemos como elección de vida. Entonces, si nosotros hacemos algo distinto, el árbol se tiene que mover, y el árbol ya está armado así. Entonces vos tenés que encajar en el pedacito que el árbol te dejó para vos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ordenar nuestra psique, que es empezar a hacer lo que nosotros queremos, el árbol indiscutiblemente se tiene que desordenar. ¿Por qué? Si yo soy la que siempre sostiene, voy a dejar de sostener, entonces se van a empezar a caer todos. Si yo soy la que siempre está ayudando a los demás, y los demás me van a exigir que yo ayude, porque ese es el lugar que siempre tuve. Entonces va a generar un desorden en el árbol, ¿sí? Y ese desorden va a generar resistencia del árbol y va a generar enojo. Y nosotros tenemos que tener tolerancia frente al enojo y resistencia del otro, porque si no volvemos a sentir la manipulación y a acceder a lo que ellos nos piden. Y esto, si lo
transformamos a la vida, es la vida misma, ¿sí? ¿Cuántas personas, para que hagas lo que ellos quieren, se enojan? Y tras ese enojo termino accediendo porque no quiero que se enoje. O arman silencios, y el silencio duele, entonces para no sentir ese vacío accedo sin mi voluntad a lo que el otro quiere. Bien, lo que nosotros tenemos que trabajar es no volver a acceder. Y con el tiempo el árbol se adapta a que nosotros somos otros, y nos quiere igual. Pero es todo un proceso, que por miedo a veces nos es difícil sostener. Cuando identificamos el miedo, empezamos a hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a cambiar, sentimos paz, nos sentimos tranquilos, ¿sí? Pero el árbol te empieza a decir, ya no sos la misma, vos cambiaste, ya no venís a casa, ya no vas a las fiestas como antes, ¿sí? Y te van a pedir que vuelvas a ser esa persona que eras antes. ¿Por qué? Porque se adaptaron a que vos eras de esa manera, ¿sí? Y uno se enoja, no, yo ya no quiero sostener más, ¿por qué tengo que volver a hacerlo? ¿Sí? Entonces, el camino es a la inversa, es aceptar lo que quiero para mí, aceptarme a mí misma. Cuando yo me acepto, los demás me van a tener que aceptar. Si yo cambio, mi entorno cambia, y si el entorno no cambia, cambio de entorno. Si hay amigos que no me aceptan así, van a tener que quedar atrás como amistad, o muchas veces evolucionamos y ya no es, la conversación con mi amiga ya no es tan profunda como la sentía antes, o ya no hablamos de las mismas cosas, ya sus chistes no me causan gracia, ¿sí? Muchas veces pasa. Entonces decido alejarme de ese entorno. Y muchas veces ese entorno es mi familia, pero alejarme no significa olvidarlos, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar con estas preguntas. No sé si ustedes tienen para anotar. Sí, Yami. Bien. Bueno, vamos a hacernos las siguientes preguntas. Primero, si tuvimos una enfermedad, ¿qué adjetivos pueden describir mejor con lo que siento en mi cuerpo? ¿Sí? Si es una situación, ustedes traten de cerrar los ojos, tomar conciencia, ¿qué siento cuando pienso en esa situación? ¿Sí? Si es un dolor físico, van a escribir o describir ese dolor físico. Siento ardor, siento dolor, picazón, lo que sea, ¿sí? Van a describir el Yo síntoma. siento dolor de espalda hace 3 semanas. Cuando toco un tema específico, me arde. Bien, escríbanlo así pueden identificar el síntoma, escríbanlo. Y la segunda pregunta es, ¿qué me impide realizar esta enfermedad? ¿Sí? ¿A qué me obliga esta enfermedad? Son dos preguntas distintas. ¿Qué es lo que no puedo hacer por esta enfermedad? ¿Sí? Piénsenlo desde lo biológico. No puedo, si es algo de la vejiga, orinar. Si es, no sé, el útero, lo que sientan ustedes, porque esto tiene que ver con la percepción, que es lo que les impide esta enfermedad. Me impide salir, me Si es de impide la trabajar. espalda, ¿qué me impide? Trabajar. Bien, escríbanlo. ¿Y a qué me obliga? ¿Qué es lo que tengo que hacer por esta enfermedad? Bien. Tres, si me permitiera hacer lo anterior, deseos, digo, junto a la etapa anterior, a lo que me impide la enfermedad. Si me permitiera hacer lo que me impide la enfermedad, ¿qué sería? ¿Qué pasaría?
Bien. Y la última, si en mi vida me permitiera ser, y respondan con la pregunta anterior, ¿qué podría sucederme de desagradable o de no aceptable? ¿Sí? Piensen, traten de concentrarse en el juicio de valor. ¿Sí? Si yo haría aquello que no puedo, ¿qué pasaría de desagradable o de no aceptable para mí? Bien. No entendí ni la tercera ni la cuarta. ¿Pudieron responder las preguntas? Yami, yo la estoy Todavía no. transcribiendo y me estoy visualizando en esto. No sé cómo es más fácil puede ser. Ay, no sé quién me habla, pero se te escucha muy bajito, no te llego a escuchar. Yo sí ya me pude. Creo bueno, que, bien Evangelina, duda. ¿me hablabas? Sí. Se te escucha muy bajito. Que no sé si el problema de a lo mejor de que esté con el celu y por ahí. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Me Ahora, escuchas? a ver. Sí. No, te decía que estaba terminando de transcribir la cuarta pregunta y estoy tratando de poner, me cuesta poner en palabras, si bien me doy cuenta lo que estoy atravesando ya hace un tiempito largo, que es el dolor lumbar en una de las, un foco de dolor, que si bien no tengo nada ahí, solamente es que se me contractura y cada tanto me vuelve. Entonces, no sé cómo ponerlo, no sé, es como que algo no me deja escribir. Como dijiste, contractura, Eso, dolor. así, de ahí. Trata de localizarlo al dolor, qué es lo que te impide hacer. No sé, no quiero dar ejemplos porque los puedo condicionar con los ejemplos. ¿Sí? Traten ustedes de conectar con lo que me impide. A mí este dolor me impide hacer tal cosa. Perfecto, listo, listo. Bueno, solo te pido un segundito más, porque por ahí preguntaste si ya estábamos y yo recién estaba terminando de copiar la cuarta y digo, hasta que me ponga en conciencia responderle iba a tardar un segundo más. Sí, la cuarta creo que me preguntaste, Romy, ¿cuál era? Si en mi vida me permitiera ser, y tenemos que responder con la pregunta anterior, ¿sí? Porque recuerden que la pregunta anterior era ¿qué sería? ¿Sí? Si me permitiera esos deseos, ¿qué sería? Si en mi vida me permitiera ser aquello que sería el anterior, ¿qué podría sucederme de desagradable o de no aceptable? Yami, buen día. Sí. Lore. Sí, yo escribí, pero, o sea, más o menos las preguntas, pero las fui escuchando y es lo que, bueno, venimos trabajando. Yo tengo las dos, tengo artritis reumatoidea y la hipotiroidismo. Hace un tiempo que las dos están como ahí, Una me dijeron que un médico me dijo que, o sea, se remitió científicamente como que se curó, y la otra está estacionada, el hipotiroidismo. Y bueno, cuando vamos trabajando con vos, la artritis lo que me hacía era, no me permitía movilizarme, como que me dejaba, no podía moverme a lo que yo hacía, me dejaba dura, o sea, no, si bien me podía caminar, pero como que me reprimía. Eso con la artritis, que lo fui trabajando, me agarró en la rodilla izquierda. Y el hipotiroidismo, lo que fui trabajando es decir, yo soy muy extrovertida, no hablo, así que fui trabajando eso de decir, tratar de decir las cosas. Eso. Bueno, vos, Lore, recién decías que lo trabajaste y que ambas enfermedades, por decir de alguna manera, se revirtieron, que son dos enfermedades que clínicamente cualquier médico diría
que no tienen vuelta atrás, ¿no? De hecho, bueno, vos decías, lo hemos trabajado, y con lo de la tiroides te dijeron que está dormida, ¿no? Pero en realidad vos no sale más en los estudios, entonces es algo que pudiste revertir y pudiste ver. Este ejercicio te va a ayudar a poder identificar, porque sigue avanzando, no nos quedamos solo con las preguntas, ¿sí? Así que permítanse la reflexión, porque más que nada es eso, que puedan aprender a gestionar esas situaciones ustedes mismas, a autogestionar, ¿sí? Pero está bueno ver esto, Lore, que contabas también desde este lado. Trabajando en lo que me pasa, puedo cambiar la realidad física, ¿sí? Que aunque a veces se diga que son enfermedades crónicas, no hay nada que se pueda quedar conmigo que yo no le dé la bienvenida, ¿sí? Así que también veámoslo desde ese lugar. Y está bueno esto que podías también decir en relación a bueno, lo que encontraste y pudiste modificar, ¿no? Para tu bienestar. Bueno, esto son preguntas que nos van a ayudar a poder encontrar lo siguiente. La primera respuesta, ¿sí? Representa el bloqueo físico. El dolor, lo que siento, es mi bloqueo físico. Y registra lo que sentís por la situación que ha desencadenado el síntoma. Si yo tengo un rencor o un dolor hacia una persona, ese dolor físico me muestra lo que siento por esa persona, cada vez que estoy frente a esa persona. Creo que Analía decía recién, y yo identifico que mi dolor de espalda aparece cuando escucho cierta situación o cuando vivo cierta situación, ¿sí? El dolor físico representa el bloqueo físico, y ese bloqueo físico registra el dolor emocional frente a la situación o la persona que desencadenó el síntoma. La persona como actitud, ¿sí? No como persona en sí. La segunda respuesta habla del bloqueo emocional. Esto es lo que nosotros buscamos en Bio. Habla del bloqueo emocional y representa a los deseos o deseo reprimido. A la respuesta que pusiste sobre ¿a qué te obliga esta enfermedad? Agregale adelante la palabra no, ¿sí? A todo lo que pusiste que te obliga. Bueno, Lore, gracias por participar. Igualmente la dejé grabada, así que si me la quieren pedir, después les paso la grabación. Bueno, a la segunda... Como a me obliga le ponemos no. La segunda pregunta. En la pregunta 2 había 2 preguntas, ¿sí? A la segunda, a la respuesta que ustedes hayan puesto de la enfermedad me obliga a quedarme en casa, pongan no quedarme en casa, ¿sí? Estamos cambiando lo que necesitamos hacer. Sí, me pueden pedir el link por WhatsApp. No va a estar hoy la clase, pero en la semana se las paso. Bien. La tercera está mostrando tu bloqueo espiritual. Esta respuesta corresponde a una necesidad profunda de tu ser, bloqueada por alguna carencia. Son mis deseos que se bloquearon por carencias, pero que realmente es lo que necesito, lo que mi esencia necesita. Perdón, ¿puedo en esto decir algo? Sí. Mi deseo hace mucho tiempo fue estudiar, seguir, terminar la secundaria y
ir a la universidad o un terciario, lo que sea, era el estudio. Me daba, el simple hecho de pensarlo, me daba miedo. No sé si era la responsabilidad o algo. Después de poner una enorme fuerza de voluntad, empecé a ir y como que corté con ese miedo. O sea, el deseo ya lo puse. Y yo dije, ¿qué va a pasar si lo hago y qué va a pasar si no lo hago? Ya me había cuestionado eso en ese momento. Y o sea que yo ya lo hice. Yo siento que lo hice el tercero y el cuarto. Otra cosa no tengo. Bien. Mi mayor miedo en mi vida era enfrentarme con el estudio. Y en mi familia nadie tiene Bueno, una ahí carrera. está, ahí profundizaste. Tu Es que ya sé de carencia dónde viene, lo trabajé un poco. o tu miedo más profundo tiene que ver con no ser más que mi familia, socialmente, ¿sí? Entonces, lograr algo que no logró mi familia me excluye, me hace ser el distinto. Igualmente, si lo trabajaste, probablemente no encuentres algo nuevo porque esté trabajado, ¿sí? Sí. Yami, Sí. con respecto a la tercera pregunta, cuando decís esto, si me permitiera estos deseos, ¿qué sería? Con respecto a la respuesta que vos pusiste anterior. De lo que me impide realizar lo que me está sucediendo en este momento, así. Eso tómalo como deseos, se plantea así. Lo que te Ah, impide son deseos. Entonces, en la otra, tómalo como si fueran deseos. perfecto. Si yo llevo adelante estos deseos, ¿qué sería? ¿Yo qué sería? No sé, en el caso de Analía que contaba, estudió, entonces ya es una profesión. Sería tal profesión. Si yo llevo adelante el deseo de, no sé, aprender a cocinar, sería una gran cocinera o daría amor a través de mi comida, ¿sí? Traten de interpretar en ustedes. Vuelvo a insistir, trato de no dar ejemplos, siempre para mí lo mejor es dar ejemplos para que puedan entender, pero si doy deseos, ya te contesto ayer, si doy ejemplos, condiciono, porque les estoy dando una manera de verlo. Te escucho, Aye. Ese es de la pregunta que decía si me permitiría ser, ¿qué sería, no? Bueno, porque yo, por ejemplo, puse que si me permitiría ser, sería madre de vuelta, ¿no? Pero hoy no es algo que aceptaría. Y todo eso me genera, por ejemplo, miedo. Bien, pero ten en cuenta, Aye, que habla de una carencia. Por eso. Me falta mi madre. Me faltó mi madre. Claro, por eso lo relacioné ahora cuando abriste esta parte, ¿no? O sea, yo lo escribí antes de que vos abrieras esto, cuando formulaste las preguntas, y ahora o sea, lo puse como yo, pensando en mí, y ahora leyendo esto me lleva inevitablemente a pensar en mi mamá. O sea, el miedo que a mí me genera. Quizás mi deseo es poder ser más, no es algo que lo desee en realidad, ¿no? Pero sí, si nos basamos en las preguntas y en la enfermedad y todo, me impide volver a ser madre. Bueno, hoy me genera miedo, rechazo. ¿Por qué? Justamente quizás por esto, por la carencia de mi mamá. Mi necesidad profunda es ser mi madre. Tener una madre que me dé lo que yo quiero darle a mi hijo, sería en este caso. ¿Sí? Esa es tu necesidad más profunda. Y la enfermedad viene a mostrarte, no vas a lograr hacer esto, esto y esto. ¿Sí? Pero lo importante de poder comprenderlo es, primero, el impacto emocional que tiene el hacer consciente lo que trajo esta enfermedad.
Segundo, el poder trabajarlo en mí. El poder ser mi propia madre y darme aquello que no me pudo dar ella, aceptando que ella hizo lo que pudo. Claro. ¿Sí? Y la Sí. última habla de tu bloqueo mental, que esta es la creadora de todas las demás. Corresponde a la creencia no benéfica que bloquea tus deseos y te impide realizar tu necesidad, creando así el síntoma. ¿Qué es lo que te dijeron que estaba mal de hacer lo que vos querías hacer? ¿Qué es lo que te dijeron que hacías mal o que te convertía en una mala persona? ¿Sí? Y que de tanto guardarla, lo reprimiste. Tanto que dejaste de quererte a vos misma. Bien, entonces fuimos detectando el bloqueo de nuestro cuerpo, el bloqueo emocional, el bloqueo espiritual y el bloqueo mental. ¿Sí? La clase va a estar mañana o el lunes. ¿Sí? El hecho es que yo la tengo que descargar y pasarla a la plataforma para que la puedan ver, pero bueno, eso me lleva el tiempo de hacerlo, ¿sí? Y por lo general, siempre que termino o de trabajar o de dar clase, me tomo un tiempo para, bueno, como liberar lo que me genera el trabajo, ¿sí? Por eso siempre Yami, lleva un tiempito a hacerlo. Sí, entonces el bloqueo mental sería la respuesta 5. en realidad es la respuesta 4, porque la pregunta 2 tiene 2 preguntas dentro, Ah, ¿sí? bien, Pero sí, bien. sería las 5 si las anotaste en orden, digamos. Bueno, Yami, vos sabés que yo quería compartir cortito algo con esto de las preguntas. Yo tenía un problema de artrosis que trabajé con vos, que lo biodecodifiqué con vos. Y bueno, se manifestaba en dolor en las manos. Cuando yo me despertaba, sentía ese dolor, entonces las empezaba a mover los dedos, eran los dedos lo que me dolía, y ahí se iba el dolor. Bueno, y hace como, no sé, no sé si 3 semanas o más, que me empezaba a acordar en el día, así a la tarde, suponte, y decía, ay, no me acuerdo si me dolió las manos esta mañana. Bueno, entonces todos los días pensaba, cuando me despierte me voy a fijar, porque no me acuerdo ya que me duela. Y claro, no me acordaba porque no me dolían. Y bueno, pasaba otro día y me volví a acordar a la tarde, y bueno, me acordé hace unos días cuando me desperté, y ahí me di cuenta de que ya no me duelen. Así que estoy chochísima, y lo quería compartir. Y bueno, obviamente, como vos decís, todas las herramientas que me enseñaste, estoy usándolas, tratando de usarlas, y la verdad que es absolutamente maravilloso, fantástico, estoy feliz, estoy chocha. No es algo automático, no es algo mágico, es algo que uno tiene que ir haciendo día a día y aprendiendo día a día, y a veces hay avances y retrocesos, pero se puede sanar, así que estoy chocha. Muchas gracias, Rami. Gracias, Pau. Y es lindo esto que vos decís, porque esto da cuenta de lo que hablábamos al principio. Uno a veces se concentra en la enfermedad, en sanar el síntoma, ¿sí? Y vos fíjate que vos empezaste a hacer cosas para vos y te olvidaste hasta de sentir si te dolía o no. Dejaste de darle el protagonismo a la enfermedad que tenía antes, y que obviamente lo tiene porque el dolor se hace tan intenso para que uno preste atención, ¿sí? No puedo no prestar atención al dolor
no puedo no prestar atención cuando las manos me duelen o cuando no me puedo levantar de la cama, al dolor, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar en todo lo otro, ese dolor físico disminuye, se va, ya no es funcional, porque ya no me duele el alma, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sí. Bien, la creencia, ahí alguien había escrito todo el caminito, y me parece que se ve bastante claro. Hay algo en la creencia de bailar. Cuando lo leía me acordaba, no sé si vieron la película, estoy hablando de que dice dolor en la rodilla, 3 veces operada, subir y bajar escaleras, me impide bailar, no dejar de hacer ciertas cosas. Bueno, bailar podría ejercer como instructora en ritmos, y no bailo sería la creencia. La creencia es no bailes, en realidad, no es no bailo. Porque la creencia es alguien que dice que eso está mal. Y me hizo acordar a la película de Coco, no sé si ustedes la vieron, que Coco quería cantar y no se le permitía cantar porque había un abuelo que supuestamente, bueno, le voy a spoilear toda la película, mírenla, pero que supuestamente se había abandonado a la familia porque era cantante y se había ido para cantar. Entonces no se permitía la música en la familia de Coco. Y después, bueno, se va viendo todo en relación al transgeneracional. Es una película que, bueno, va a ser la próxima que vamos a trabajar las chicas que están en la formación. Pero me hizo acordar a eso, buscando transgeneracional, algo que haya pasado con bailarinas o alguien que se le haya impedido bailar también, aparte de vos, o por qué bailar estaría mal para tu familia, ¿sí? A veces el arte está relacionada muy simbólicamente a no es algo con lo que podrías trabajar, no es rentable, es un hobby y nada más. Bueno, entonces eso hace que, bueno, terminemos condicionando nuestro bienestar por esas creencias, ¿sí? Pero insisto, son ejemplos como para que podamos comprender, no son la realidad, porque la realidad o lo importante del taller es que ustedes puedan conectar con lo que ustedes están sintiendo, ¿sí? O con lo que ustedes ven de esta situación. Más allá de que podemos quizás profundizar un poquito, quien tiene ese mensaje son ustedes. Bueno, para terminar, entonces, cuando conoces la creencia o la manera de pensar que te impide ser lo que querés, lo primero que debemos de hacer para la transformación es permitirme haber tenido esa creencia, no castigarme, no culparme, no seguir generando sensación de culpabilidad, ¿sí? Y después establecer con él o con la niña que habita en vos y que la creyó a la creencia después de haber experimentado el sufrimiento. Establecer contacto, me faltó, perdón, establecer contacto con la niña que habita todavía en nuestro interior y que creyó durante mucho tiempo hasta necesitar experimentar ese sufrimiento. Y por último, preguntarme si todavía necesito esa creencia para ser feliz. Si la respuesta a la creencia es sí, todavía la necesito, todavía no estamos preparados para trascender la enfermedad. No tenemos los recursos o las herramientas, o esa enfermedad sigue siendo funcional para nosotros, ¿sí? Y si la respuesta es que no la necesito, es empezar a trabajar para romper esas creencias, para romper esos mandatos, y para poder empezar a vivir nuestra propia historia, ¿sí? Las etapas del perdón verdadero es identificar, tenés que identificar tus emociones, tomar conciencia de la acusación que te estás haciendo a vos misma,
Asumí tu responsabilidad, porque cuando asumimos la responsabilidad, esto nos permite reconocer que también tenemos la posibilidad de reaccionar o con amor o con miedo, ¿sí? Y cuando asumimos la responsabilidad, también se abre la puerta a saber que podemos cambiar, porque es nuestra responsabilidad hacerlo. Aceptá al otro y soltalo, el otro tiene el mismo miedo que vos, perdonate, date del derecho de haber tenido miedo, de haber tenido esas creencias, debilidades y límites, y aceptate tal y como sos, sabiendo que también la que sos hoy es temporal, porque seguramente más adelante vas a cambiar, y eso también va a estar bien, y eso también va a ser necesario. Esto significa que todas las personas que fuimos, en todos los tiempos, fueron necesarias y también fueron buenas en ese momento en que estábamos transitando, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, espero que las haya conectado con la reflexión este taller, que podamos ver la enfermedad desde su otra dimensión, desde la conexión con el espíritu, desde poder volver a amar a la vida como es dada, el tiempo que tenga que ser, y poder empezar a conectar con el disfrute, con el placer y con todo lo que es mejor para nosotros, perdonándonos a nosotros mismos sobre todas las cosas, aceptándonos tal y como somos y perdonando al otro, no justificando el dolor que me generó, porque me lo generó y eso me hizo daño, pero sí comprendiendo que no puedo cambiar la historia y no lo puedo cambiar al otro, pero que necesito avanzar y para eso lo tengo que soltar, porque si no es algo que me retiene en ese pasado. Bueno, gracias por participar, gracias por haberse conectado y estar este tiempo acá. Espero que les haya gustado el taller y cualquier cosa, si lo quieren volver a ver, me lo piden, que cuando esté la grabación se los puedo pasar. Muchas gracias, Yami. Gracias, Yami. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente.